Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Vamos a leer los primeros dos versículos de Apocalipsis 9. Dice, él tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Bueno, como nosotros de las asambleas siempre creemos que el libro de Apocalipsis debemos interpretarlo como en una forma literal y no como simbólico. Hace unos como 50 años o más, no recuerdo exactamente, había un hombre que se llama Hal Lindsey que escribió un libro, La última gran planeta Tierra. Y en este capítulo vemos de unas langostas y él dice que esas langostas con helicópteros de ataque del ejército, y como el apóstol Juan nunca había visto un helicóptero en su vida porque no había aún inventado, entonces por eso parecía como langostas. Pero tenemos que reconocer que es más como demoníaco esas langostas que un helicóptero, y da más miedo que un helicóptero. Inclusive los helicópteros son diseñados para matar a la gente, mientras esas langostas no eran para matar a la gente, sino para hacerles mucho dolor. Entonces la estrella que cayó del cielo puede ser un ángel caído o incluso el mismo Satanás. Y le fue dado la llave del pozo del abismo, el abismo, el abyss en griego, y esa es la morada de los demonios. Cuando abrió la entrada del abismo, surgió un humo como la de un gran horno, fundiendo la tierra en tinieblas. Entonces, en versículo 3 y 4 dice, el del humo salieron langostas como la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces vemos aquí que del humo salieron enjambres de langostas capaces de infligir un atroz dolor como el de la picadura de un serpiente, de un escorpión. Pero su poder quedó limitado. Se les prohibió que dañase la vegetación, y sus víctimas eran los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes, es decir, todos los incrédulos. Y vemos que en versículos 5 y 6 dice, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormenta era como tormenta de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero muerte huirá de ellos. Es interesante que en la ciudad de Wuhan, donde apareció ese coronavirus que está pasando por el mundo, en ese mismo pueblo, ciudad en China, hay un centro que han investigado los venenos de los escorpiones por muchos años. Y ellos dicen que ese veneno de los escorpiones no es para matar los enemigos de los escorpiones, sino es para darles dolor, para que les deje en paz. Entonces, y dice que fue dado por 5 meses a atormentar a la gente. 5 meses es la vida de una langosta generalmente en el mundo, sobre todo en los países como africanos y de Medio Oriente. Las plagas de los langostas duran más o menos 5 meses.
y aunque la picadura no era mortal, infligía un tormento que duraba durante 5 meses. Era tan intenso que los hombres buscaban la muerte, pero no la hallaron. Esas langostas representan probablemente a demonios que cuando salen liberados del abismo toman posesión de los hombres y mujeres inconversos. Esta posesión demoníaca causará el más intenso sufrimiento físico y la más atroz tortura mental, como sucedió con Legión, el maníaco de Gadara. Recordamos en Marcos capítulo 5, este pobre hombre que fue poseído por los demonios. Ese hombre sufrió físicamente y mentalmente por causa de los demonios que ocupaban su vida. En versículo 7 dice, el aspecto de los langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. La descripción de los langostas tiene la intención de crear una impresión de conquista y victoria. Semejante a caballos preparados para la batalla, eran huestes victoriosos. Llevaban como coronas de oro con potestad para gobernar en las vidas de los hombres, con caras de apariencia humana, eran como seres inteligentes. Entonces vemos que si tomamos estos como figuras demoníacos, es mucho peor que pensando que son helicópteros hechos por los hombres. Y dice que tenían cabello en versículo 8, como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también agujones en sus colas, tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿Por qué menciona aquí con cabello como cabello de mujer? Sabemos que el cabello de la mujer representa su sujeción a su esposo, al hombre, quien supuestamente debe ser supuesto sujeto al Señor. Y aquí vemos que este cabello muestra que son atractivos y seductores, pero también son sujetos a Satanás. Y dice que tenía dientes como dientes de leones, eran feroces y crueles, y con sus corazas como de hierro eran difíciles de atacar y destruir. Con alas que hacían un enorme estruendo, eran aterradores y desmoralizadores. Sus colas como de escorpiones los capacitaban para torturar física y mentalmente. Y su poder para dañar a los hombres durante 5 meses significaba un sufrimiento sin mitigación. Entonces vemos que esas criaturas satánicas van a hacer un terrible daño a las personas que no conocen al Señor en ese tiempo. Versículo 11 dice, tienen por rey sobre ellas al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. La palabra Abadón significa en hebreo destrucción y Apolión en griego significa destructor y es generalmente comprendido como Satanás. Entonces sabemos que las langostas cuando afligen al mundo, aún en esos días, cuando llegan en sus grandes cantidades y comen las cosechas del mundo, parece que son criaturas que no tienen un rey, pero ya trabajan todos unidos para hacer destrucción. Y en aquel tiempo esas figuras satánicas también van a seguir unidos para la destrucción de la gente con el dolor, pero dirigido
por Satanás mismo. En versículo 12 dice, el primer ay pasó y aquí vinieron aún 2 ayes después de esto. Lo peor está aún por venir. Y vamos a ver que los juicios aumentan en intensidad. Versículo 13 dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces, la mención del altar de oro que está delante de Dios vincula el segundo juicio con las oraciones de las personas oprimidas, el pueblo de Dios. Y el sexto trompetero libera a 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esos 4 ángeles, quizás demonios, han sido retenidos, listos para este movimiento exacto a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Versículo 16 dice, el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y los cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Aquí vemos que hay unos 200 millones de jinetes montados en caballos con corazas color de fuego, de jacinto y de amarillo azufre. Y las cabezas de los caballos eran como de leones, y de sus cabezas salía fuego, humo y azufre. Algunas personas han pensado que esos 200 millones pueden ser gente de China, que Dios va a usar en esos juicios para lanzar juicios sobre el mundo. Sabemos que el país de China es un país satánico en un sentido que no es cristiano, es un país comunista que no reconoce a Dios, y hay millones de personas que viven en ese país, y Dios puede usar esa nación también para causar juicio a las personas que Dios quiere juzgar. Versículo 18 dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Esas 3 cosas, fuego, humo y azufre, representan 3 plagas que darán muerte a la tercera parte de los hombres. No solamente matan los caballos con sus bocas, sino que también hieren con sus colas serpentinas, y cada una de esas colas tiene una cabeza que muestra que tiene como inteligencia. Hay muchas preguntas en respuesta en ese pasaje. Algunos preguntan, ¿son los 4 ángeles del versículo 14 los mismos que vemos en capítulo 7, versículo 1? ¿Son los jinetes verdaderos hombres o representan a demonios, enfermedades o otras fuerzas destructivas? ¿Qué son las 3 plagas prefiguradas por el fuego, el humo y el azufre? Vale la pena observar que la muerte la causan los caballos, no los jinetes. Un escritor sugiere que el poderoso ejército de jinetes podría simbolizar el irresistible engaño del diablo proveniente del este.
El poder de los caballos está en sus bocas. Puede indicar que este engaño será presentado con toda la persuasiva elocuencia del habla. Pero detrás del engaño hay el poder de Satanás, simbolizado por sus colas como serpientes. Y los últimos dos versículos dice, y los otros hombres que no fueran muertos con estas plagas, y aún así se arrepintieran de las obras de sus manos, ni dejaran de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y plata, de bronce y piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieran de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces vemos aquí que aunque 2/3 partes de la humanidad sobrevivió, esas plagas no se arrepintieron, sino que prosiguieron postrándose ante demonios y ídolos hechos por el hombre sin vida, imponentes. No se convirtieron para apartarse de sus homicidios ni de sus hechicerías, las prácticas relacionadas con Satanás y con las drogas, ni de su fornicación, la inmoralidad sexual, ni de sus hurtos. El castigo, el sufrimiento no puede cambiar el carácter del pecador. Solo el nuevo nacimiento puede hacerlo. También en Apocalipsis capítulo 16 y versículo 9 leemos versículo 8. Apocalipsis 16, 8 y 9. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado poder quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre esas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces, en aquel tiempo, cuando hace este juicio, el calor del sol va a causar a los hombres a blasfemar el nombre de Dios, pero no se van a arrepentir de su pecado. Solamente el nuevo nacimiento puede cambiar a la persona para que se arrepienta, no solamente el castigo. Hay gente, por ejemplo, que cuando pasan algo mal en la vida, ellos blasfeman el nombre de Dios. Y es parte del pecado de la vida. Vemos que dice aquí que había imágenes de oro y de plata. La gente rica tenía sus imágenes. La gente de clase media tenía las imágenes de bronce y de piedra. Y la clase pobre tenía sus imágenes de madera. Entonces vemos que en aquel tiempo todos que no conocen al Señor, todos van a seguir adorando dioses falsos y van a rechazar el Dios verdadero. Nosotros, por ejemplo, sabemos que en Europa, que hace años fue unos países cristianos, unos países que beneficiaron en el siglo XVI de la Reforma, pero esos países han vuelto su espalda a Dios. Inclusive el país más que rechaza la palabra de Dios es el país de Bélgica, donde está el gobierno de las naciones europeas. Es un país que es la más resistente al evangelio del Señor Jesucristo. Y son personas que en Europa han rechazado al Señor. Cada día se cierran iglesias en Europa. Por ejemplo, mis hijos que viven en Londres me dicen que cada día se ve unas iglesias que se cierran, se convierten en cafeterías, se convierten en restaurantes, se convierten en salones de billar o se convierten en hasta apartamentos. Entonces la gente que una vez conocían a Dios ya han rechazado al Señor y hoy en día la gente han vuelto su espalda a Dios. Cuando yo era niño en Australia, nosotros reconocimos que
casi toda la gente fue a la iglesia, aunque no eran tal vez cristianos de verdad, pero mucha gente fueron a la iglesia el día domingo. Los almacenes estaban cerrados, no había actividades deportivas, porque la gente respetaba el día domingo como el día del Señor. Pero ya eso todo ha cambiado y la gente hoy en día no respetan al Señor ni a su día. Y vemos aquí que la gente sigue adorando las imágenes falsas y no se arrepintieron de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces vemos estos 4 pecados, el homicidio, la hechicería, la fornicación, el pecado sexual y los hurtos, que son característicos de hoy en día. Inclusive hoy en el periódico menciona que en los hogares han aumentado las peleas y las dificultades para las familias. Siempre hay muchas personas que matan sus esposas o torturan sus esposas y hacen cosas contra sus esposas, pero en ese tiempo de separación social vemos que esos pecados se han aumentado, inclusive los homicidios han aumentado en esos días. Y la gente no quiere cambiar su carácter como pecador, sino que tiene que convertirse al Señor y hacer el nuevo nacimiento. Es la única forma como las personas pueden tener un cambio de la vida. Y aunque el mundo trata por la psicología, por muchas razones, para que la gente se cambien y vuelvan distintos y mejores, sabemos que solamente el nuevo nacimiento puede hacer los cambios verdaderos en las vidas de las personas. Entonces, hermanos, tenemos también tiempo. Sabemos que Dios en su misericordia, siempre antes de hacer el juicio, deja un tiempo para que la gente pueda llegar a conocer a Él. Y hoy en día, a pesar de esa prueba que todo el mundo está pasando y sufriendo en varios sentidos diferentes, sabemos que Dios en su misericordia está dando tiempo para la gente arrepentirse para que puedan llegar a conocer al Señor. Y hay gente que está buscando al Señor, aunque algunos están equivocados en dónde va a buscar al Señor, pero nosotros tenemos el privilegio de ayudar a las personas a encontrar al Señor en el lugar correcto para que ellos puedan ser parte de su familia y parte de la iglesia. Entonces, hermanos, vamos a animarnos a trabajar con el Señor para que podamos ser instrumentos de bendición en ese día. Tanta gente que rechazan al Señor, pero sabemos que si no aceptan a Cristo, van a pasar por esa tribulación y van a pasar por esas terribles situaciones donde los demonios van a tormentar a la gente por su falta de confianza en el Señor. Entonces, hermanos, animemos a servir al Señor y ser un instrumento de bendición para que podamos ser útiles en esos días para trabajar con el Señor y ser el instrumento de bendición para personas que no conocen a Jesucristo. Cuando leemos esos capítulos vemos terribles cosas que van a pasar sobre el mundo y no queremos que esas gentes pasen por esto. Muchas veces también pensamos en nuestros propios hijos que no son creyentes, que no siguen al Señor y debemos orar para que ellos también lleguen a conocer al Señor. Ayer yo vi en el internet un programa sobre Dios y estaba presentado por un actor de cine, Morgan Freeman, un negrito,
Y este hombre dice que yo estoy buscando la verdad. Bueno, debemos orar por esas personas para que de verdad puedan encontrar la verdad, pero muchas veces buscan en un lugar equivocado y nunca encuentran la verdad. Pero hermanos, tenemos el poder de la oración para orar por nuestros hijos, por vecinos, por personas que llegan a nuestras congregaciones, aunque no son creyentes, pero para que un día ellos puedan llegar al Señor. Yo recuerdo hace muchos años un hermano comentó a la asamblea y dijo que cuando yo era joven, mi madre estaba muriendo y me dijo, hijo, ora por su hermano para que él llegue a conocer al Señor. Y ese hombre dijo que oré casi como 70 y pico años para mi hermano, y al fin, cuando tenía como 80 y pico años, mi hermano se convirtió al Señor, pero había orado por él por más de 75 años, pidiendo que el Señor le salvara. Entonces, hermanos, seguimos fielmente al Señor orando por los que necesitan a Cristo, para que ellos no van a pasar por ese terrible tiempo que vemos aquí en este capítulo. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Señor, damos gracias por esa porción de las escrituras tuyas, esos terribles juicios que van a pasar sobre la gente durante la tribulación. Y rogamos, oh Señor, que tú nos ayudes a orar por esas personas que conocemos que no son creyentes, para que ellos puedan llegar también a confesar al Señor como Salvador y conocer a Él como su Redentor. Damos gracias que podemos tener ese privilegio de orar, y rogamos, oh Señor, que tú contestes nuestras oraciones y tú nos ayudes a ser fieles en levantar delante de ti esas personas para que lleguen también a confiar en ti. Pedimos la bendición tuya sobre cada hermana, cada hermano, los niños, también que tú les bendigas. Sabemos que hay algunas personas que están sufriendo y rogamos que tú provees las necesidades para cada uno de ellos, para que ellos puedan también dar gracias a ti. Te alabamos, oh Señor, y ponemos a todos en tus manos, dando gracias en el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Amén.